Iniciamos hoy esta inmersión profunda en Clarence Irving Lewis. Quizá el nombre hoy no diga mucho a todo el mundo, pero fue, una figura muy importante en la filosofía americana de mediados del siglo XX. Un constructor de ideas, podríamos decir. Así es. Lewis fue una figura central, sobre todo entre los años 30 y 50. Y ojo, que fue profesor de gente como Quine, Sellers, Goodman en Harvard. Palabras mayores. Nada menos. Su gran mérito, yo diría, fue hacer de puente. Conectó el pragmatismo clásico, el de Peirce, William James, con toda la filosofía analítica que estaba por venir. Pues esa es nuestra misión hoy. Explorar su idea clave, el llamado pragmatismo conceptualista. Queremos entender qué nos dice y por qué sigue siendo relevante. Nos basamos, claro, en estudios sobre su obra y muy especialmente en su libro fundamental de 1929, Mind and the World Order. Exacto. Y la idea central de Lewis, para ir entrando en materia, es que nuestro conocimiento del mundo, el conocimiento empírico, se basa en tres patas, digamos. Tres patas, a ver. Sí. Por un lado está lo que él llamó lo dado, la base sensorial pura, bruta. Por otro, la actividad de la mente, que interpreta. Y finalmente, un conjunto de conceptos a priori. Vale, vamos a desgranar eso. Empecemos por lo dado. ¿Qué es exactamente? Suena, no sé, un poco etéreo. Pues es justo lo contrario, es lo más concreto, lo más inmediato. Piensa en el flujo de sensaciones puras, colores, sonidos, tacto, pero antes de que les pongas nombre, antes de que digas esto es rojo o esto es una mesa. Es la materia prima sensorial, sin procesar. Ajá. Lewis decía que es incorregible. No te puedes equivocar sobre la sensación misma, sobre el rojo que sientes. Solo puedes equivocarte al interpretarlo. Por eso mismo no es conocimiento todavía. El conocimiento implica poder estar equivocado. Entendido. Es la materia prima entonces. ¿Y cómo pasamos de ahí al conocimiento? Ahí entran los conceptos a priori, pero decías que con un giro, pragmático, ¿no? Precisamente. Ahí está la clave del pragmatismo de Lewis. Para él, conceptos como objeto físico, causa y efecto, incluso los números, no son verdades sin datas o categorías fijas como pensaba Kant. Son más bien herramientas conceptuales. Marcos que elegimos. Elegimos. ¿Y con qué criterio? Pues un criterio pragmático los elegimos por su utilidad, por cómo nos ayudan a organizar lo dado, a predecir qué va a pasar después, a manejarnos en el mundo, vamos. Son a priori porque los traemos a la experiencia para ordenarla, no los sacamos de ella directamente, pero, y esto es crucial, son revisables. Ah, o sea que si una herramienta conceptual deja de ser útil, podemos cambiarla. Exacto. Si un marco conceptual ya no nos sirve para entender o predecir, podemos ajustarlo o incluso descartarlo por otro que funcione mejor. No son dogmas. Tiene lógica, sí. Elegimos lo que funciona, pero si elegimos las herramientas por utilidad, ¿no puede pasar que esas mismas herramientas nos impidan ver ciertas cosas de lo dado, de esa realidad bruta, que nos condicionen demasiado? Es una tensión que está ahí, claro. Lewis lo sabía. Nuestros conceptos guían nuestra atención, organizan lo que percibimos. Eso implica seleccionar y sí, quizá dejar cosas fuera. Pero para él lo importante es que esta elección es, o debería ser, consciente y siempre sujeta a revisión pragmática. Vale. Y ahí entra la tercera pata que mencioné, la actividad mental. Es ese proceso continuo de aplicar los conceptos, ver si funcionan, ajustarlos. Es un proceso activo, no somos meros receptores pasivos de datos. Estamos constantemente construyendo nuestra experiencia. Entiendo. No somos una cámara de fotos, sino más bien editores de la realidad que percibimos. algo así, sí. Una buena analogía. Y esta forma de ver el conocimiento tuvo impacto más allá de la epistemología pura. Mencionaste la lógica antes. Sí, y bastante importante. Lewis no estaba del todo contento con la lógica de los principios matemática de Russell y Whitehead. Sentía que su implicación material no recogía bien el sentido común del sí entonces. ¿Y qué propuso él? Desarrolló lo que llamó la implicación estricta. Básicamente introdujo la idea de necesidad. Si A entonces B, significa que es imposible que A sea verdadero y B falso. Esto fue fundamental para el desarrollo posterior de la lógica modal, la que estudia la posibilidad y la necesidad. Interesante.
Y además defendió que incluso la elección entre distintos sistemas lógicos es, en última instancia, pragmática. Elegimos la lógica que mejor nos sirve para nuestros propósitos cognitivos. O sea que el pragmatismo lo aplicaba a todo nivel. A todo nivel, sí. Formó a figuras enormes, como decías, pero también le cayeron críticas, ¿no? Desde luego, como a todos los grandes. Quine, por ejemplo, que fue alumno suyo, atacó una distinción clave para Lewis, la que hay entre verdades analíticas, por definición, como todos los solteros son no casados, y sintéticas, sobre el mundo. Quine dijo que esa línea es mucho más borrosa de lo que pensamos. La famosa crítica a los dos dogmas del empirismo. Esa misma. Y Sellers, otro peso pesado, criticó la idea misma de lo dado. Dijo que era un mito pensar que podemos tener acceso a una experiencia sensorial pura sin ninguna carga conceptual previa. El mito de lo dado, lo llamo. Pero fíjate, incluso esas críticas tan potentes surgieron en diálogo con las ideas de Lewis. Él marcó el campo de juego. Totalmente. Debatir con o contra Lewis era central en la filosofía de la época. Y ahora viene lo bueno. ¿Cómo conecta todo esto con nuestro mundo de hoy? Pienso en la avalancha digital, la cantidad de datos. Pues conecta de una manera sorprendente, casi profética. Piensa en el flujo constante de información en Internet, los datos brutos. Es muy parecido a lo dado de Lewis. Caótico, masivo, difícil de interpretar tal cual. Vale. ¿Y los conceptos a priori? Serían nuestros algoritmos, los motores de búsqueda, los filtros de las redes sociales. Son las herramientas que usamos o que nos usan a nosotros a veces para organizar ese caos, para encontrar patrones, para decidir qué es relevante. Y su verdad, su justificación, es puramente pragmática. Funcionan, nos ayudan a navegar. Lewis nos dio un marco en los años 20 para entender esto. Es increíble, sí. ¿Y en la ética? Sobre todo con la inteligencia artificial que está tan en boga. También hay conexiones muy interesantes. Lewis creía que los juicios de valor, qué es bueno, qué es malo, no son meras opiniones, sino una forma de conocimiento empírico. Se basan en la experiencia de qué acciones o estados de cosas llevan al bienestar o al sufrimiento a largo plazo. ¿Y eso cómo se aplica a la IA? Pues ayuda a entender el problema del sesgo algorítmico, por ejemplo. No es solo un error técnico. Refleja los valores o los prejuicios, los disvalores que están implícitos en los datos con los que entrenamos a las IAs. Son valores empíricos en el sentido de Lewis, porque están ahí, en la experiencia registrada en los datos. Entiendo. Y además, Lewis propuso algunos imperativos éticos basados en la racionalidad, como la consistencia, tratar casos iguales de la misma manera y la objetividad. Basarse en hechos relevantes, no en impulsos. Son principios que hoy suenan muy pertinentes para guiar el diseño de una IA que sea más justa, más explicable, más responsable. Pues sí, totalmente. Entonces, si tuvieras que resumir la gran idea que nos deja C.E. Lewis, ¿cuál sería? Yo diría que la idea fundamental es que conocer no es sacar una foto pasiva de cómo es el mundo. Es un proceso activo, una construcción. Nosotros elegimos, por razones prácticas, las herramientas conceptuales con las que interpretamos la materia prima de la experiencia para poder actuar, para poder vivir. Una perspectiva muy potente. Un legado que, aunque algunas de sus ideas específicas fueran debatidas o superadas después, sigue muy vivo. Nos planteó preguntas esenciales sobre cómo conocemos y nos dio un marco muy útil para pensar sobre la información y la ética hoy en día. Exacto. Y nos deja una pregunta flotando, ¿no? Si nuestros conceptos son herramientas pragmáticas que elegimos, ¿qué nuevas herramientas conceptuales podríamos estar necesitando ahora? O quizá estamos ya creando sin darnos mucha cuenta para entender cosas nuevas como la IA avanzada o estas interacciones sociales que son puramente digitales. Una pregunta inquietante. Y la siguiente, ¿podrían esas nuevas herramientas, esos nuevos conceptos, llegar a cambiar nuestra propia idea de lo que consideramos real? Ahí lo dejo.